El conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917 se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución. Diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por ese objetivo, pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas para México, que dejó más de 1 millón de muertos. Las causas de la Revolución Mexicana fueron de carácter social, político y económico. Entre ellas se encuentra la desigualdad social y la concentración de la riqueza. No existía la libertad política, despojo de tierras a los campesinos, creación de latifundios, disminuyó la calidad de la enseñanza popular, no había libertad de expresión, sobreexplotación, represión y uso de la fuerza. El 20 de noviembre de 1910 iniciaron los primeros movimientos armados de la Revolución Mexicana, respaldados por Pascual Orozco, jefe de las tropas irregulares del estado de Chihuahua, Francisco Pancho Villa, líder de los campesinos en el norte de México, y Emiliano Zapata, quien representaba a los campesinos y demás líderes populares del sur de México. Dichos líderes luchaban en conjunto por su oposición a Díaz, sin embargo, no eran aliados, ya que cada uno reclamaba las necesidades particulares de los pueblos que representaban y por los cuales se enfrentaban. Luego de que el presidente Porfirio Díaz resultara electo para un nuevo periodo presidencial 1910 a 1914, el ex candidato y líder liberal Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis, fecha del 5 de octubre de 1910, para derrocarlo. Su lema principal fue sufragio efectivo, no reelección. El maderismo fue el primero de los movimientos que conformaron la Revolución Mexicana. Este movimiento sentó las bases de la no reelección presidencial en México hasta la actualidad. Tras la presión ejercida el día 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció a la presidencia luego de haber firmado un pacto con Francisco I. Madero, quien posteriormente fue electo presidente con más del 80% de votos a su favor. Ejerció la presidencia de México restaurando la Constitución, prohibiendo la reelección y estableciendo el sufragio popular. Sin embargo, estos cambios no fueron suficientes para mejorar la situación general del país, ni para satisfacer las necesidades del pueblo mexicano. Pronto comenzaron las luchas entre los que fueron aliados al comienzo del levantamiento armado, pues cada bando se asumía como auténtico defensor de los ideales revolucionarios. Emiliano Zapata, mejor conocido como el Caudillo del Sur, fue un revolucionario mexicano que en 1906 encabezó la rebelión contra los hacendados azucareros y en 1909 organizó la Junta de Defensa para repartir la tierra entre los campesinos. Zapata lanzó el Plan de Ayala bajo la bandera de la lucha agraria, mientras que Orozco publicó el Plan de la Empacadora sobre demandas sociales. Ambos desconocieron la presidencia de Madero. El zapatismo adoptó este programa del Plan de Ayala como su bandera de lucha y fue inflexible en su defensa, sosteniendo una lucha tenaz por hacerlo triunfar y cumplir. El gobierno maderista logró defenderse durante 2 años frente a los insurgentes zapatistas, orozquistas y otros grupos más pequeños. Con apoyo de las tropas de Villa, las mujeres en todos los bandos tuvieron un papel de fuerza de apoyo a los revolucionarios e incluso tuvieron participación armada. Eran conocidas como las Adelitas. Pero en febrero de 1913 se da la decena trágica, golpe militar que recibió el gobierno del presidente Madero entre los días 9 y 19 de febrero de 1913, organizado y liderado por los generales Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y su grupo de militantes. Durante el hecho fue herido el general Lauro Villar, quien se encargaba de la defensa del Palacio Nacional, motivo por el cual Madero designa a Victoriano Huerta a ocupar dicho cargo. Este hecho terminó con el arresto del presidente Madero y del vicepresidente José Mariano Pino Suárez, quienes fueron asesinados el día 22 de febrero de 1913. Victoriano Huerta, conspirador del golpe con el grupo llamado Los Contrarrevolucionarios, asumió la presidencia ese mismo día. Para combatir a Huerta, llamado el Usurpador, una reorganización de fuerzas revolucionarias del norte llevó a la creación del Ejército Constitucionalista, al mando de Venustiano Carranza.
Con el Plan de Guadalupe enfocó la lucha revolucionaria contra Huerta hasta lograr que el presidente golpista deje el poder en julio de 1914 y Carranza asuma el gobierno. La Convención de Aguascalientes entre líderes revolucionarios llevó al desconocimiento de Carranza como presidente, por lo que nuevamente se abren dos grandes bandos, los convencionistas y los constitucionalistas. A partir de entonces vino una guerra de guerrillas. La balanza finalmente se inclina hacia las fuerzas de Carranza, quien desde septiembre de 1916 convocó un Congreso Constituyente para redactar una nueva Carta Magna del país. Luego de ser votada el 31 de enero, la nueva Constitución es promulgada el 5 de febrero de 1917, marcando lo que se considera el fin de la Revolución Mexicana. Las bases del Estado moderno mexicano se establecen con la nueva Carta Magna. El documento consagra causas revolucionarias como el derecho agrario, los derechos laborales, la educación y la salud garantizadas por el Estado, la libertad de prensa y los derechos políticos vigentes más de un siglo después. Los corridos dedicados a Carranza cuentan la participación del primer general constitucionalista. En conclusión, la Revolución Mexicana y los grupos formados en este periodo tuvo logros como la renuncia de Porfirio Díaz, la promulgación de una nueva Constitución en 1917, la nacionalización del suelo y subsuelo, la reforma agraria, reforma a la Ley de Educación Pública, nacionalización del petróleo, mejora de la situación laboral de los trabajadores, creación del sindicalismo, repartición de los latifundios entre el campesinado y el porfiriato.